Shalom Ubrajot, Am Israel. Saludos a todos. Ajín, Ajayot, Javerín, Javerot. Esta ocasión nos permite nuestro Elohim compartir con ustedes Perashá Ashavua, la porción titulada Pinejas, o como algunos han traducido, Pinjas, o algunas traducciones como Finet. Pero lo que traemos en el texto es Pinejas. Esta porción la encontramos Sefer Bamidbar, capítulo 25, versículo 10 al 31. En el 25:10 expresa de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Pinehas ben Eleazar ben Aaron, a Cohen, Eshit et Amatit meal bene Israel, Bekan Atit, Betoham velo Gilitit et bene Israel, Bekinatit. Y bien, nos expresa de introducción, por lo cual desde la porción anterior ya se da a conocer la acción de valentía y de celo de Pinejas. Y vuelve a retomar ese tema. Habló el Eterno a Moshe diciendo: Pinejas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, hizo volver mi ira de sobre los hijos de Israel al celar mi venganza en su seno, y no consumió a los hijos de Israel, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Y bien, vamos a hablar de Pinejas un poco antes de terminar esta plática, este shiur, esta porción. Vamos a concentrarnos un poco en esta ocasión en la acción de Moshe. Al ser ordenado para subir, para terminar sus días, para reunirse con su pueblo, con sus ancestros, Moshe en el capítulo 27, en el versículo 15 al 17, hace una petición al Eterno. Habló Moshe al Eterno diciendo: que designe el Eterno, Elohim de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que al salir los dirija y que al llegar los dirija, que los haga salir y los haga venir, que no sea la congregación del Eterno como rebaño sin pastor. Es decir, si por concreto tenemos el Teilín capítulo 23, cuando dice uno: el Eterno es mi pastor, de antemano sobre la tierra, el Eterno asigna quien dirija a las personas. Porque sabemos que el pueblo, o las personas, los seres humanos, si no tienen un líder, un dirigente, habla como en el libro de los jueces. 2 veces menciona la misma situación. Y en aquel tiempo no había rey sobre Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Pues bien, al partir Moshe, su preocupación era esa. Si bien el Eterno los guiaba por columna de nube, por columna de fuego, bien sabía Moshe que era necesario un guía, porque si no el pueblo se dispersa, porque si no el pueblo divaga en su pensamiento y mayormente en su corazón. Lo vemos cuando las 12 tribus se separan en el tiempo de Salomón, por culpa de Salomón, es que se separan, y las 10 tribus que se separan de Jerusalén,
de donde estaba concentrado el servicio al templo, el estudio de la Torah, cuando se empiezan a esparcir, y eso dentro de Israel, pero son esparcidos, son separados, ya no vienen a reunirse con sus hermanos a Jerusalén, sino que cada quien allá hace como bien le parece, lo acomodan a como quieren. Vemos como mismo Jeroboam toma la iniciativa de decirle a Israel, Israel, estos son tus dioses. Jeroboam expresa que unos becerros, los cuales ya tenían ellos un antecedente del becerro de oro, vuelve a ser dos becerros, uno en Dan y el otro lo pone en Betel. Aquellos, dice, son para que ya no tengan que ir a reunirse con sus hermanos. Y se descarriaron. Y Moshe aquí ve esa importancia. Sabe que si no existe quien dirija a este rebaño, se puede extraviar. Vemos también la acción que toma cuando lo vamos a ver más adelante en las tribus. Cómo es que Moshe toma la decisión de mandar media tribu de Manashe con la tribu de Rubén, con la tribu de Gad, que pidieron quedarse del otro lado. Y si bien se conoce que la tribu de Manashe era esforzada en el estudio de la Torá, al dejarles media tribu y también media tribu del otro lado, para que viniesen a visitar a sus hermanos y los estuviesen trayendo alimento, suministrando y así haciendo que también estos viniesen acá, forzándolos hasta cierto punto. La importancia que exista un líder. Ahora bien, vemos que en esta ocasión nos habla de las hijas de Zelofea. La petición que hacen es reclamar el derecho de los padres sobre los hijos, pero en esta ocasión sabemos que eran puras hijas y se llega a presentar este problema delante de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lo trae delante del Eterno y el Eterno le dice que tienen razón, que sí ha de ser. Es decir, Moshe Rabbeinu sabe de parte del Eterno que sí los hijos pueden seguir el legado de los padres. Y hay un midrash que expresa que Moshe quería que sus hijos siguiesen su legado, que sus hijos tomaran su cargo. Expresa ese midrash que el Eterno no le permitió a Moshe, que le dijo, sí, bien, tus hijos se sientan al estudio de la Torah, mas no se ocupan de la Torah. Una cosa es sentarse a escuchar la Torah, a estudiarla probablemente, pero otra cosa es ocuparse de la Torah. Y vemos que Yehoshua Binún se ocupaba de la Torah, no solamente se ocupaba del estudio, se ocupaba de la Torah. Implica no tan solo estudiar, sino hacer que también el pueblo se ocupe del estudio y de ocuparse de la Torah. Es decir, que el buen líder no solamente se va a ocupar de estudiarla, ocuparse de la Torah, ponerla por obra, sino que también el pueblo lo haga. Ese es un dirigente, aquel que se ocupa, porque alguna persona se puede dedicar a estudiarla y se puede ocupar a ponerla por obra, en práctica. Pero un líder se va a ocupar de que el pueblo también la estudie y se ocupe de ponerla por obra. Ese era Yehoshua Binún. Yehoshua Binún tenía ese mérito, el mérito de poder guiar al pueblo. Por eso fue el sucesor
Vemos que a través de la escritura como Yehoshua Binún dice que iba detrás de Moshe y se esperaba y hacía, y cuando los espías que enviaron Yehoshua y Caleb fueron los que tuvieron una opinión diferente, eso lo llevó a él a tener méritos, a tener lugar en la tierra, a pasar a la tierra. Recordemos que incluso el mismo Moshe y Aarón no llegaron a la tierra la cual prometió el Eterno a sus padres, excepto Yehoshua y Caleb. Eso es tener mérito por acciones, como vimos esta ocasión en el capítulo 26, el versículo 53 hasta el 56, expresa así: esto les será, a esto les será entregada su parte en la tierra. A cada uno según su cantidad se le dará, pero mediante sorteo se repartirá. Fíjense que hay una interpretación a esto. Se puede interpretar de esta manera, de la misma manera como está escrito, pero en un sentido diferente. Que a cada uno se le va a dar según la cantidad de acciones justas que tenga. Y eso lo vamos a ver en el mundo venidero. E incluso en el mundo presente. Heredar el mundo venidero por las acciones las cuales tengamos. A esto se les entregará su parte en la tierra, a cada uno según su cantidad se le dará, según la cantidad de acciones, pero mediante sorteo se repartirá. De aquí también se expresa esto, se puede traducir. Es decir, que la misma persona no sabe con exactitud la cantidad de misbot reales, genuinos que tiene, y por eso se podría expresar mediante sorteo. Es decir, que no sabe con exactitud la persona. ¿Por qué razón? ¿O a qué me refiero con esto? Puede haber dos personas guardando Shabbat. Una, simplemente, sin entendimiento, por imposición hasta cierto punto, por inercia, lo hace con disgusto, simplemente porque veo que lo hacen, porque me dicen que se tiene que hacer. Hace una misbah, hacerse de acá, o otra misbah puede llevar a cabo, pero si la persona no la lleva a cabo con entendimiento, es como si no la hubiese hecho. Ciertamente sí hay un mérito, pero a estos les será entregada su parte en la tierra, a cada uno según la cantidad se le dará, pero mediante sorteo. Es decir, que cada uno de nosotros no sabemos en realidad cuántos méritos hemos acumulado. Bueno, es que en mi vida yo me la pasé siendo Shomer Torah, un cuidador, un observador de la Torah. Pero resulta que el que pesa el corazón y conoce el pensamiento sabe con qué intención lo hiciste. ¿Qué tanto había en tu corazón honrar al Eterno? Que fuese honrado el Eterno con cada uno de los mandamientos que ponías por obra. Vemos la comparativa que hace el Teilín capítulo 92, versículo 12, acerca de el justo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Por qué tendría que haber una comparativa de dos, palmera, cedro? Aquí existen dos elementos, y no me refiero a palmera y cedro. La palmera da fruto. El cedro solamente se dedica a crecer, no da fruto. Si bien se ocupa su madera y es una madera muy buena, pero no da fruto como la palmera que da los dátiles. No hay fruto en el cedro, solamente a crecer se dedica. Y la palmera da fruto.
El justo tiene las dos funciones, se dedica a dar fruto y se dedica a crecer, para que así también se le entregue la tierra según la cantidad que tenga, se le dará, y también en el sorteo salga apremiado, porque todo lo hizo, creciendo y dando frutos. Cada justo puede alcanzar ese mérito y cada uno de nosotros puede ser ese justo. Es decir, crecer y dar fruto, no solo hacer, sino también crecer y hacerlo como lo hacía Pinehas. Pinehas llevaba a cabo esto con celo, con dedicación. Pinehas llevaba a cabo sus acciones por el bien del cielo. Y eso lo llevó a obtener pacto, shalom, keuná y lugar en la repartición de la tierra. Se le entregó también a él la tierra según la cantidad que tenía, se le dio y se le dio por sorteo. Keuná Olán alcanzó Pinehas por tener quiná, que es celo, que es ardor, que es envidia, pero no envidia, no quiero decir que hay envidia buena o envidia mala, pero envidia es desear algo que no se tiene. Y Pinehas envidió, no se tenía respeto al cielo, no se tenía amor al eterno, no se tenía el deseo de honrar a Elohim, y eso deseó Pinehas. Quiná tuvo él, tuvo celo, ardor, envidia de algo que no tenía. Pinehas se esforzó, al igual que encontramos en la Jactará. La Jactará nos habla algo semejante, que Eliyahu Anabí hacía todo también por honor al cielo. Mira que el capítulo 19, versículo 10, versículo 14, expresa algo semejante a lo que les expreso. Dice el versículo 10, le dijo, he sido excesivamente celoso por el eterno Elohim de legiones, pues los hijos de Israel han abandonado su pacto, han destruido sus altares. Dice el versículo 14. Dijo, he sido excesivamente celoso por el eterno Elohim de legiones, pues los hijos de Israel han abandonado el pacto, han destruido los altares. Nuevamente vuelve a mencionar esa envidia que tiene, que los hijos de Israel no tienen el pacto, que no hay eso dentro del pueblo. Él desea que exista eso. Quiná Adonai, celo por el eterno, celo por el reino, celo por la tierra, celo por las cosas que el eterno nos da. Por eso esta jactará está muy acorde a la perashá. El temor al cielo y también el celo por el cielo, por el bien del cielo, se haga toda acción. Sepamos así que podemos ser meritorios de recibir cada uno según la cantidad que tengamos y en sorteo, según hayamos hecho nuestras acciones, y así hereden también nuestros hijos, así también reciban ellos, pero no sea como los hijos de Moshe, que solamente estudiaban, pero no se ocupaban de la Torah y no tenían Quiná Adonai, celo por el Eterno, celo por nuestro Adón. Sea que cada uno de nosotros nos esforcemos y así como les expresaba hace un momento del Mismor 92:12, escuchen que dice el 13, 14 y 15. Plantados en la casa del Eterno, en los atrios de nuestro Elohim florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar, pongan atención, para anunciar que el Eterno
es mi fuerza, mi fortaleza, es recto y quien en él no hay injusticia. Un celo por el Eterno. Justo es Él. Justo es nuestro Elohim. Que el temor al cielo y el honor al cielo sean nosotros para ser meritorios de la tierra y también tener pacto de paz eterno. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida, Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.